Buenos días a todos los participantes en este congreso virtual, el segundo Congreso Internacional del Trovo, que se celebra en Cartagena y en el que yo voy a participar con una propuesta que ya hice en su momento y que titulo a continuación. Se llama El trovo lo estudiaré como sujeto antropológico y el trovero como sujeto histórico. No solo histórico, sino también histórico, sociológico e ideológico. El trovo como sujeto antropológico lo distingo del trovero porque forma parte de la epistemología del estructuralismo, el concepto, el punto de vista por el que he enfocado esta primera parte. Se trata de que la antropología, como saben ustedes, se fundamenta sobre todo en estudiando el método estructural en la afinidad que tuvo Lévi-Strauss con Saussure y con la construcción de estructuras que explicaran el mundo y que daban relación de significado o que producen significado, estructuras o sistemas de signos. Este método, el método estructural, cundió a todas las disciplinas, se aplicó a todas las disciplinas, pero muy especialmente a la antropología. Y en la antropología dio un salto cualitativo enorme. Es verdad, a través de este método. Es verdad que luego ya hubo una ontología y una epistemología que sacó a una dimensión casi nihilista las tesis de Lévi-Strauss, pero lo que es el método como tal sigue siendo un instrumento de trabajo extraordinario. Y lo he traído aquí a colación con el tema del trovo, precisamente porque lo primero que se dice en esta teoría que podemos estructurar es que el hombre empezó a separar naturaleza e historia, no separarlas sino reintegrarlas sobre una base de pensamiento en opuestos. Es decir, el pensamiento y la realidad se ven y se retroalimentan como opuestos. Y la expresión de esos opuestos está ritualizada, teatralizada en esa oposición. Es curioso que fue lo que más me llamó la atención, que precisamente ese pensamiento simbólico por el que el hombre ha sido capaz de estructurar la realidad a través de oposiciones, la mayor parte de ellas binarias, ya saben ustedes, frío y calor, todo lo que es lo bueno y lo malo, lo amargo y lo salado, eso en situaciones muy primarias, que hemos pensado y estructurado la realidad en oposición y que precisamente el trovo ha sido la manera primera de expresarlo, no el trovo, sino la expresión poética, ritualizada o literaturizada del pensamiento estructurado sobre oposiciones. Así tenemos que el trovo que conocemos tiene un fundamento ontológico, antropológico, precisamente en la propia manera, en el origen, en el fundamento propio de cómo el hombre se hace cargo de la realidad que le rodea, interpretándola a través de oposiciones. Para que esto lo veamos más claro, en esta parte antropológica he puesto un primer ejemplo de ese testimonio que lo tenemos en Mesopotamia y en Sumeria. Y desde ahí voy a pasar, y en el poema de Gilgamesh, y de ahí voy a pasar al trovo en la contraviesa, que reproduce exactamente el mismo ritual con el que se hacía en Mesopotamia, y son los primeros textos que tenemos escritos, con ese ritual de teatralización de oposiciones que se convertían al mismo tiempo en entretenimiento y en espectáculo público. Y no sé si lo he dicho, pero son 5.000 años atrás
los que nos contemplan en este tipo de antropología estructural. El trovo mesopotámico, lo pude ver, le llamo trovo por extensión. La palabra trovo no la vamos a incorporar hasta la época provenzal, aunque viene de una palabra griega. Ya hablaremos de esto más adelante. Pero en este momento pues le llamo trovo de manera automática, por entenderme el hablar oponiendo que ocurría en Mesopotamia. La misma realidad en pensar oponiendo ocurría en la Mesopotamia como ocurría en la contraviesa. ¿Por qué he elegido la contraviesa? Como saben ustedes, la Alpujarra, y no el trovo del sureste? Pues precisamente porque allí se manifiesta en un estado más primario. No ha pasado por el momento historicista, ocultista que pasa el trovo del sureste y a cuyo desarrollo dedicaré la segunda parte de esta exposición. Estamos en la primera viendo el fundamento antropológico de cómo el hombre piensa y piensa en opuestos. En Mesopotamia lo conservamos en tablillas literarias y estaba como literatura de diversión popular y de entretener a la corte. Hay una exposición en Mesopotamia, ya saben ustedes, entre los ríos Tigris y Éufrates, pues allí se desarrolló la primera cultura, Uruk fue la primera ciudad, y ya tenemos en ese tiempo testimonio escrito en las tablillas, en la escritura cuneiforme, de aquellos encuentros y de aquellas oposiciones del pensamiento que estructuraban la manera de estar en la sociedad. Hubo una exposición de Caixa magnífica que se llama Antes del Diluvio, hace unos años, en el que todas estas manifestaciones están perfectamente escritas por su comisario, que fue Azagra. En Mesopotamia exploramos en Sumer, Akkad y Babilonia un encuentro entre enemigos dialécticos para entretenimiento en general del público cortesano. Y lo que hacían era expresar el pensamiento en opuestos, como acabamos de decir, el fundamento antropológico con el cual el hombre ha interpretado el mundo, a través de oposiciones, la mayor parte binarias. Por ejemplo, de los temas que allí se discutían era el tamarisco y la palmera, el grano y el trigo, el buey y el caballo, el verano y el invierno. Una civilización en la que ya está presente esta realidad de estructurar en opuestos y la ritualización de esa exposición y de ese pensamiento. Ritualización escenificada en la que los contendientes intervenían de una forma estereotipada. Había una introducción, un encaje en el orden cósmico, las bases de la argumentación, la competición propiamente dicha, los méritos propios y los fallos del adversario se iban exponiendo y la argumentación se dirigía a un dios que era quien pronunciaba el benedicto y se aceptaba sin reservas, sin réplica. Después había una despedida como amigos y los contendientes salían de la escena. Hay una variante que eran los diálogos de maldecir y alabar sucesivamente, como aquel en que Endiku, el amigo de Gilgamesh, que le ayuda en todo, maldice y alaba al mismo tiempo a la ramera Samhar. Y también existe un diálogo conocido, seguramente será conocido por muchos de ustedes, entre el hombre escéptico y el hombre piadoso, pero el que más abunda es el de alabanza o vituperio de las mujeres. Esta oposición binaria de pensar en opuestos la realidad de la mujer es la que más va a cundir a lo largo de toda nuestra civilización y en todas las civilizaciones que conocemos. Ahí no hay excepción, alabanza y vituperio, y tiene un gran recorrido que yo en otros trabajos
es simbolizado en los paradigmas rojo, naturaleza, blanco, cielo, y negro, infierno, para explicar en esos paradigmas este vituperio y alabanza de mujeres que nos ha estructurado el pensamiento, no solo en Occidente, sino también en Oriente. Quizás sea el momento, porque no lo he dicho antes, de que ese pensamiento en opuestos es porque se estructura en paradigmas. Los paradigmas son espacios en los que los elementos que lo conforman son sistemas, pues tienen elementos comunes y rasgos distintivos, lo que hace que podamos separar unos de otros. Entonces, el paradigma en rojo al que me he referido contiene todos los rasgos de la mujer en estado natural. El paradigma en blanco contiene todos los rasgos de la mujer en estado celestial, en estado virginal. Y el paradigma en negro, todos los rasgos que componen a la mujer en estado infernal, como alguien que está ya castigada o fuera del sistema que ha inventado esa parte negra y oscura para sumergir a quien ose salir del sistema. Y eso en todas las culturas. Entonces, en la mesopotámica y también, como ustedes bien saben, en la trovera, aunque de una manera mucho más ligera, más chistosa, más de cosas de pueblo, aparece constantemente. Y en todo aquello de la mujer como diablo y como algo celestial, como algo a lo que venerar o como algo a quien castigar. El diálogo del pesimismo, y vuelvo a Mesopotamia, es el diálogo entre un amo y un criado. Y le dice el criado, le dice el amo, obedéceme, criado. Sí, mi señor, sí. Amaré a una mujer. Sí, ámela, mi señor. El hombre que ama a una mujer olvida penas y pesares. No, criado, no amaré a ninguna mujer. No, señor, no ame a ninguna mujer, mi señor, no la ame. La mujer es un peligro, la mujer es un puñal de acero y muy afilado que corta el cuello del hombre. Ya sabéis, la tradición en todas las artes plásticas y que proviene de los libros sagrados de todo tipo, de la India, de los hindúes, de la mujer como degolladora y enemiga del hombre, que estaría en el paradigma que he dicho antes, negro. No me pierdo con respecto al trovo, en absoluto. Lo que estoy es introduciendo el trovo que normalmente estudiamos desde una perspectiva aislada, como si fuera algo que ocurre ahí y en todo caso en relación con otros espacios similares, pero lo estudiamos sin insertarlo en las estructuras generales de pensamiento, donde tiene, como yo intento decir ahora, con dificultad, porque esta no es forma de exponer objetivamente, porque no tengo público, no tengo a quien mirar y que me diga que sí o que me diga que asiente o a quien dirigirme, pero esta forma de exponerlo es para integrar antropológicamente en el pensamiento originario del hombre lo que es pensar en opuestos y que el trovo ha escenificado. Pues efectivamente me he ido a la contraviesa porque, dado la situación de primitivismo de esta zona que estaba incomunicada, que luego tuvo relación con la sierra minera por motivos de la carrera de relevos en que se convirtió la explotación de la minería, para que veamos cómo el pueblo, en su forma de expresión más rudimentaria, también se expresa trovando y en opuestos. Por ejemplo, explica un trovero, no sé si fue Barranco, sí, su abuelo era Barranco,
y estaba sulfatando tomates con azonate. Yo esto lo tengo de un libro que tengo de trovos de la Contraviesa, el trovo alpujarreño. Yo me comí un tomate recién asulfatado y cometí un disparate, pero ahora he comprobado que no tiene fuerza el azonate. Yo estaba retozón de mi abuelo, no hacía caso. He pegado un trompezón, he caído un batacazo al chocar con un melón. Esta ritualización de la controversia aparece también en estado muy primitivo. Miguel no tiene sentido en lo que me está trovando. Está el público aburrido, es una llueca enhuevando y tiene los huevos fríos. Que el público bien me escuche lo que le voy a trobar, conmigo no te repuches, que eres un gallo harto cebá y no tienes más que buche. Orilla a ti soy un sabio, he nacido para trobar, y de naide soy contrario, como te dé una patá, te pierdes del escenario. Y así todo. Es decir, que esa oposición ritualizada que venía de 5.000 años antes y que ha estructurado el pensamiento, cuando llega a determinadas manifestaciones concretas a lo largo de los siglos, pues se manifiesta de formas tan distintas como formas distintas de manifestarse tiene el trovo. Y esta a la que me he referido es la más primaria. ¿Y por qué además? Porque la voy a poner en relación con otro pensamiento, con otra estructura antropológica de la cultura española, en la que podemos afirmar que el español piensa en verso y da igual que sea de una cultura inferior, o no inferior, sino de una diferente cultura, la popular, o que proceda de una cultura académica, como es la que llamamos poesía culta. Entonces hay una retroalimentación que no se produce en ningún otro país de Europa. Esta retroalimentación entre lo culto y lo popular ha dado los mejores logros de nuestra literatura. Lo sabían bien los poetas del barroco y esto sabemos que es así. Entonces lo tiene citado además María Elvira Roca Barea en el libro Fracasología, acerca de esa manera antropológica que tiene el español de expresarse poéticamente y expresarse en trovos, añadimos nosotros. Entonces, en ese sentido, traigo también un trovo que voy a reproducir, con el cual, un trovo no, son 2 décimas, con el cual, al mismo tiempo que hago homenaje a Ginés Jorquera Mínguez, que es el autor, explico cómo una persona de pensamiento, de formación extraordinaria a todos los niveles de alta cultura, con qué propiedad incorpora el lenguaje del pueblo y hace un trovo, cuidado, y hace unas décimas troveras. Y se las dedica precisamente a Joaquín Sánchez el día de su boda. Y le dice, está fechado por Ginés Jorquera, está hecho en septiembre de 1981. Era lógico pensar que en una boda trovera todo cuanto se dijera se habría de versificar. Y así el cura, al preguntar, Joaquín, ¿quieres a Dolores? La quiero de 1000 amores, debió Joaquín responder. Y a Porfía componer otras bien rimadas flores. Eso o cosa semejante, pues cual trovador notorio, su actuación en el casorio exigía la consonante. Pero cuando el oficiante representante del clero requirió al novio trovero, éste, por demás nervioso, se atuvo al papel de esposo, diciendo en prosa, sí quiero. Y este es el final de esas décimas, con cuyo ejemplo he querido ver cómo la capacidad de poetizar en lenguaje popular se retroalimenta en la sociedad española tanto por parte de poetas cultos como de poetas populares o que se manejan en otros
en otros términos en cuanto a su formación académica. Si bien no hay que dejar de notar que el trobo tiene un pujo cultista que tampoco podemos desarrollar aquí, ni mucho menos. Pero lo que he leído de Ginés Jorquera no es cultista, es popular. Popular de un poeta culto. Trobo popular de un poeta culto. Pero luego está el trobo auténtico, que podríamos hablar de muchos de Ángel Roca y de muchos de los más clásicos, que son cultistas por su propia estructura y naturaleza poética. La segunda parte de esta ficha que yo he preparado, este trabajo que he preparado para este congreso, consiste en irme a explicar el trovero como sujeto sociológico, supongo que ustedes están viendo la ficha, y como sujeto sociológico explicar la sociología del trobo minero entre lo andaluz, lo gitano y lo minero, con unos ejemplos que son muy significativos de cómo varían los contenidos. Esto estará también más cerca de la antropología cultural o de la sociología o de la antropología social. En otro apartado, el trovero como sujeto histórico. Aquí expongo todo lo que ha sido en la curva de la trovería en relación con la explotación de la minería del sureste. Una carrera de relevos que empezó precisamente en Sierra Gádor, la explotación de las mineras, las explotaciones mineras de profundidad en la zona de las Alpujarras, que luego con los problemas del agua pasó a la Sierra Almagrera, que tenemos ya próxima en Almería, y que finalmente terminaría desarrollándose con explotaciones incluso a cielo abierto en La Unión y la Sierra Minera de Cartagena, que luego sería La Unión. En esos términos, repito, ahí no me voy a extender porque no hay tiempo, pero es lo más completo y sobre lo que más he escrito en diversos congresos y en diversos trabajos a lo largo del tiempo, que en su momento mandaría escritos para la publicación. Y por fin, en esta parte del trovero como sujeto ideológico, entraría en la diversificación de que el trobo es el cante, el cante expresa el sentimiento y el trobo expresa la idea. Como iban juntos, y es muy difícil separar las letras del cante de las letras del trobo, lo que sí es evidente es que cuando la letra adquiere, la letra del cante minero, una capacidad narrativa, estamos ya en el mundo del trobo. Claro, una ideología en la época de las luchas y en la época de que la sierra tembló con revoluciones y con los temas del hambre y con los vales y con la miseria y con la destrucción y la decadencia, pues las ideologías se enfrentaron y, como ustedes conocen muy bien, la velada social de Portmán enfrentó a un trovero, José María Marín, que defendía el orden establecido, con el minero que atacaba ese orden establecido sin alternativa. Entonces, ahí vemos bien que el trovero también es sujeto ideológico, no solo histórico, no solo sociológico, sino capaz de construir en trovas y en troverías y en oposición sobre todo, volvemos a pensar en opuestos, una construcción intelectual, ideológica, que está defendiendo posiciones que en aquel momento estaban enfrentadas de forma violenta. Esta segunda parte, repito, es la más extensa y es la que tendremos ocasión de mostrar con los textos escritos que enviemos en su momento para que sean publicados. Y por último, quiero decir y despedirme con recordar, hay una parte de este congreso que llama a profundizar las relaciones del trobo con América. Y sobre eso yo quería
despedirme recordando, por si alguien no lo sabe, que supongo que sí, pero bueno, yo he accedido a través de una conferencia de María Elvira Roca Barea y de unos artículos que ella ha publicado en El Mundo, a que existe un proyecto llamado Canoa, que es la primera red panhispánica para la internacionalización de la cultura en español. Ha sido creada por el Instituto Cervantes, el Centro de Cultura Inca Garcilaso de Perú, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y se puso en marcha el año pasado. Los máximos responsables de las 4 instituciones, García Montero, Herrera Rodríguez, Carmen Millán y Enrique Grau, son respectivamente los que firman ese convenio de colaboración. Este proyecto Canoa, que trata de establecer lazos con esa relación que tenemos tan conflictiva con la hispanidad, pues es un proyecto muy importante, muy interesante, establecido a niveles altos, y que precisamente de este congreso podría salir una propuesta de contacto con ellos para que los elementos que todos esos países tenemos en común, a través del trovo, que repito es una forma universal de expresión y que se desarrolla mucho en estos países porque precisamente tienen la misma raíz cultural, porque fueron España en su momento, fueron España, y su cultura y su manera de estar y de trovar, claro, se asemeja a la que tuvimos aquí. Entonces, este proyecto Canoa nace para fortalecer el peso del español, una lengua que usan 577 millones de personas y 480 millones como hablantes nativos, y de su cultura, con el fin de que la comunidad hispanohablante sea cada vez más influyente y relevante como polo de civilización en un mundo multipolar que caracteriza el siglo XXI. Ahí es donde podríamos, desde este congreso, participar como hermandad trovera que abarca también estos mundos. Eso es todo. Yo ya me despido. He conseguido centrarme un poco y he cumplido mi tiempo, de modo que en otra ocasión nos veamos cara a cara. Buenos días.